Bueno, hola a todos. Vamos a hacer un ejercicio con el lenguaje de definición de datos de SQL y en este caso vamos a utilizar el sistema gestor de base de datos de MySQL, la versión 8. Y como cliente gráfico pues voy a utilizar Workbench para conectarnos a la base de datos, ¿vale? Ya estoy conectado al servidor. En este caso lo utilizo con el usuario root y aquí tenéis lo que es el enunciado del ejercicio, ¿vale? En el ejercicio este vamos a implementar ya en nuestro sistema gestor pues una base de datos partiendo del modelo relacional que tenemos aquí. Son 6 tablas, como podéis comprobar. Aquí tenemos marcadas lo que son las claves principales y las claves ajenas con la flechita. Entonces nos indica que creemos estas tablas eligiendo los tipos de datos adecuados. Y además tenemos que implementar lo que son las claves primarias, las claves ajenas, la integridad referencial, que ahora vamos a ver las condiciones que nos indican, pero básicamente es que si eliminamos un valor de una tabla en la que se van a eliminar también los valores de las otras tablas a las que hace referencia, ¿vale? Es decir, si eliminamos un código, pues se van a eliminar un código de un museo, se van a eliminar las salas que tienen ese código de museo. Y así con cada uno de los campos. Y después también tenemos que nos indica que se actualicen. Es decir, si actualizamos el código de un museo, pues se van a actualizar aquellas salas que hacen referencia a ese museo. Y así pues con el autor, las piezas y todas las claves ajenas. También nos indica que la fecha de creación no puede obtener valores nulos y que por defecto se va a tomar la fecha actual, que el nombre del museo va a ser un campo único, es decir, que no vamos a poder repetir nombres de museo en toda la tabla, es como si fuera una clave alternativa. Y después también que el campo superficie, que lo tenemos nosotros aquí en esta tabla, va a tomar valores positivos. Y por último que el campo género, que lo tenemos en la tabla, a ver si lo encuentro, aquí. En la tabla piezas pues va a obtener una serie de valores fijos, que son clásico, moderno y contemporáneo. Bueno, pues vamos a empezar a crear lo que es la base de datos. Creamos la base de datos, vamos a llamar museos y ejecutamos. ¿Vale? Si refrescamos vais a ver que la base de datos se ha creado. Ahora nos vamos a posicionar en ella dándole o bien doble clic o bien de esta manera. Ya nos hemos posicionado en lo que es la base de datos. Ahora vamos a crear la primera tabla, ¿vale? Vamos a utilizar la sintaxis de create tabla, create tabla. Le vamos a poner el nombre de la tabla que se llama museo y le vamos a poner cada uno de los campos dentro de la tabla. Esto siempre tiene que terminar, toda sentencia en SQL tiene que acabar en punto y coma. Y vamos a poner aquí temporalmente lo que son los nombres de los campos y ahora los vamos a ir definiendo. En este caso, los nombres de los campos son código, nombre, descripción, superficie, fecha de creación y estilos. Bien, vamos a indicarle cada tipo de campo, vamos a elegir el tipo de campo más apropiado y vamos a implementar las distintas condiciones pues, que nos dicen en el enunciado, ¿vale? Código lo podemos elegir de tipo entero o de cualquier otro tipo. Yo en este caso lo voy a elegir como char de 4 para hacerlo un poco distinto y para que veamos después que las claves ajenas pues funcionan correctamente, pero lo habitual es crearlo de tipo entero. ¿Vale? Este campo es clave primaria, por lo tanto le vamos a indicar aquí que es clave primaria. El nombre lo vamos a elegir ahora de tipo, pues, de texto, ¿vale? Podemos elegirlo de tipo varchar para que ocupe solamente el espacio necesario. Y le vamos a dar un tamaño máximo de 50, por ejemplo, ¿vale? Aquí nos indica que nombre, si os venís aquí al enunciado, nombre es único y no puede repetirse. Por lo tanto, le vamos a declarar, para indicar que es único, ponemos la cláusula unique, que lo que hace es que no se puede repetir para distintas filas. Y además no admite valores nulos. Lo ponemos así. Cada campo tiene que ir separado por coma, ojo. ¿Vale? Lo podemos escribir todo en una única línea o de esta forma para que se vea un poco más claro. La descripción, pues le vamos a meter un tipo texto de un tamaño determinado o bien lo podemos poner de tipo texto cuando queremos almacenar grandes cantidades de información. Después la superficie tiene que ser un campo de tipo numérico, ya sea de tipo flotante o de un número entero. En este caso lo voy a elegir yo de tipo decimal o numérico, ¿vale? Decimal o numérico sería lo mismo. Y le vamos a poner de 6 dígitos y de 2 decimales, ¿vale? Por ejemplo, nos indican que el numérico, que este campo no admite valores negativos, luego con la cláusula check puedo indicar que la superficie sea positiva. Vamos a poner así, como para separar los campos. La fecha de creación, pues nos dice que no puede tomar valores nulos y que es la fecha actual. Bueno, podemos considerar también, por ejemplo, lo podemos poner de tipo date o de tipo datetime o de tipo timestamp, como queramos. Si le ponemos datetime vamos a almacenar la fecha y la hora, minuto, segundo. Entonces,
me dicen que no admita valores nulos y que por defecto pues obtenga la fecha actual. La forma más fácil de ponerlo es así, obteniendo la fecha actual. Y los estilos, pues también va a ser un tipo texto y lo vamos a poner, por ejemplo, de 20. Vamos a ponerle un poco más, de 40. ¿Vale? Ya tendríamos, esto es varchar, no verchar. Ya tendríamos nosotros lo que es nuestra tabla. Vamos a ejecutarla para ver que nos la crea correctamente. ¿Vale? Al ejecutarla se ha creado la tabla museo. Si nosotros aquí refrescamos en los esquemas, podemos ver que la tabla museo se ha creado. Aquí tenemos lo que son las columnas, los índices, etcétera. Mirad, si le damos aquí a la llavecita que tenemos, voy a ocultar un segundo el enunciado para que se pueda ver un poco mejor. Ahí está. Podéis comprobar, por ejemplo, que el código es una clave principal, no admite valores nulos. Por defecto, ¿vale? Toda clave principal no admite nulo. El nombre, pues no admite nulo y es único. La descripción, pues sí admite nulo, de tipo texto, este es decimal. Fijaros que yo he puesto numeric y aquí me ha puesto decimal, porque los campos son similares, ¿vale? Sinónimos. Y la fecha de creación de time, ¿vale? Y te está cogiendo aquí la fecha actual. He puesto now, pero al ponerle now, ¿vale? Él te lo ha traducido a current timestamp, que es similar, es lo mismo. Y después el estilo, pues es un varchar que admite valores nulos. Si quisiéramos nosotros darle valores a las tablas, pues le podríamos dar aquí, ¿vale? E introducirlo aquí manualmente, aunque esto no forma parte de esta unidad, pero podemos poner aquí, por ejemplo, un código ABC, una descripción, SEO, el Prado, bueno, no lo voy a poner ni en mayúscula ni nada. Aquí le pondríamos nuestra descripción, una superficie 123.45 y la fecha de creación la voy a dejar vacía y el estilo lo ponemos así. Si le damos a aplicar, fijaros que aquí nos generaría la sentencia insert correspondiente al registro que estamos insertando. ¿Vale? Si le damos a aceptar, pues nos lo hace automáticamente. Fijaros en este caso que él te ha insertado la fecha actual, puesto que le hemos dicho que te tome la fecha actual por defecto. Si yo, por ejemplo, intentase meter aquí un código de 5 letras, a la hora de darle a aplicar, pues me va a dar un error, puesto que, ¿vale? Te está diciendo en inglés que es demasiado largo la longitud que le he metido para este campo. Vamos a revertirlo. Y si yo, por ejemplo, intento meter una superficie negativa, ponemos aquí un menos, le damos a aplicar, pues el check también me lo está, ¿ves? La constraint de check me la está violeteando, es decir, que no puedo meter números negativos. ¿Vale? Entonces automáticamente ya tenemos esta tabla comprobada. Vamos a continuar ahora con la siguiente tabla. Bien, la siguiente tabla que vamos a hacer ahora es sala. Fijaros que sala, la clave principal ahora está formada por dos campos. Y además tiene una foreign key, una clave ajena que apunta aquí. Entonces vamos a ponerla, vamos a crearla y vamos... Esta sí es un poquito más complicado. Nos venimos aquí y vamos a crear de nuevo la tabla sala. Sala. Aquí le vamos a indicar cada uno de los campos, que serían el número de la sala, ahora le ponemos el campo que es, el código del museo, también le vamos a poner el tipo de campo que es y si es visitable. Vale, estos serían los tres campos. El número te está diciendo que es un número, el mismo nombre del campo te está indicando que es un número, es decir, le vamos a poner, por ejemplo, de tipo entero o de tipo entero sin signo, ¿vale? Para que tengamos un rango mayor, un signe. No es necesario poner un signe, pero vamos, poniéndolo entero sería suficiente. Lo habitual es que no haya salas negativas, entonces lo podemos así. El código de museo, fijaros que aquí está apuntando a este código. Luego tendremos que ponerle, cuando queramos ponerle esta clave ajena, vamos a tener que ponerle el mismo tipo de datos, si no nos va a dejar ponerlo como clave ajena. Como código lo hemos definido aquí arriba como char de 4, pues el código de museo tiene que definirse exactamente igual, ¿vale? Si no, no nos va a dejar hacer la clave ajena. Bien, y después visitable, no nos dicen nada, pues lo vamos a declarar, por ejemplo, como booleano. Booleanos que vale 1 o 0, ¿vale? Si es visitable o no es visitable. Ya tenemos los tres campos. Ahora vamos a poner la clave principal. Mira, la clave principal, como veis, está formada por esos dos campos. Pero nosotros no podemos hacer esto. Si hiciéramos esto, ¿vale? Te daré un error. Puesto que la clave principal está formada por los dos campos. Si yo intento ejecutar aquí, ¿vale? Me genera un error. Múltiple primary key definido. Cuando tengamos que definir una clave principal formada por más de un campo, eso lo tenemos que hacer al final, ¿vale? O fuera de esta sentencia. Entonces vamos a quitar que esto es primary key, vamos a poner aquí al final y vamos a quitar que esto es primary key. Y lo que hacemos es indicar directamente cuáles son los campos que forman la clave principal. En este caso es número, coma, código, museo. Esta sería nuestra clave principal. Aquí lo más habitual es indicarle un nombre a esta clave principal, ¿vale? Una constraint que se llama. Entonces vamos a indicarla, ya explicaré yo para qué sirve. Const
train, le ponemos un nombre, por ejemplo, como es la sala, vamos a ponerle aquí primary key, por ejemplo. Ya lo tendríamos. Ya tendríamos nuestra clave principal. Mira, vamos a probar que nos lo hace correctamente. ¿Vale? Ahora sí se ha creado, aunque no lo hemos terminado de definir la tabla, pero la tabla se ha creado correctamente, la tenemos aquí. Y si vemos aquí sus campos, podéis comprobar que la clave principal está formada por dos. Es más, si os vais aquí donde pone índices, aquí abajo, pues veis que la clave primaria está formada por estos dos campos. La clave principal genera automáticamente un índice. Después tenemos que indicar las claves ajenas, es decir, tenemos que indicar, como podéis comprobar aquí, que código de museo es una clave ajena con respecto a museo. Entonces eso lo indicamos aquí a continuación. No lo podemos indicar aquí arriba. Ojo, ¿eh? No podemos decir que código de museo hace referencia a la otra tabla porque nos genera un error. Lo normal en MySQL es que nosotros lo indiquemos aquí. Tendremos que decir la foreign key código de museo hace referencia a la tabla museo, al campo código. Esto sería la forma de indicarla. Código de museo es una foreign key que hace referencia a la tabla de museo campo código. Si yo pusiera un campo diferente, uno de tipo entero y aquí de tipo texto, pues me daría un error. Porque la idea es guardar la integridad referencial, que los códigos que nosotros metamos aquí existan previamente en esta tabla. Por lo tanto, tenemos que poner esta foreign key. Es habitual también ponerle una constraint, porque si después quisiera eliminar esa foreign key, pues va a ser complicado, tendría que mirarlo manualmente. Entonces, vamos a indicar que esa foreign key la vamos a llamar código de museo y lo vamos a poner aquí como fk de foreign key. ¿Vale? Ya tendríamos nosotros generado esto. Nos faltaría por último, bueno, aquí no he borrado, fijaros que si yo intento ejecutar esta sentencia de nuevo me da un error, porque la tabla sala ya se ha creado anteriormente. ¿Vale? Para que no me dé ese error, yo podría haber puesto aquí, create table, if not exist, en plural, sala. Entonces, si lo genero, no me da un error, me da un warning, me dice que la tabla existe, pero no me la está creando de nuevo. Para ello tendría yo que eliminarla. Tendría que poner aquí un drop table sala. Incluso también podría haber puesto aquí si existe. Bórrame la tabla si existe de sala. Es decir, bórrame esta tabla. ¿Vale? Me lo ha borrado si existe. Si no existe no me da el error. Y ahora aquí le digo, créamela de nuevo, ¿vale? Y ahora sí me lo ha creado con esa foreign key. Si nosotros refrescamos y vemos aquí la tabla sala, fijaros aquí en el apartado este donde pone foreign key, que tenemos la tabla de museo, que está haciendo referencia, o sea, este es el nombre que le hemos puesto a esa foreign key, como podéis comprobar, hace referencia a la tabla museo. ¿Vale? ¿Qué campo es la foreign key? Pues el campo código de museo, que hace referencia a la columna código de la tabla museo. ¿Vale? Y fijaros en esta parte de aquí que es bastante importante. Me pone por defecto onUpdate restrict y onDelete restrict. ¿Qué significa eso? Mira, en esta integridad referencial, lo que estamos haciendo nosotros con el restrict es que si nosotros intentamos eliminar un museo, no te va a dejar si existe la tabla de sala, ¿vale? Para que no queden estos datos huérfanos. Y si actualizo el código de un museo, pues no me va a dejar si existen en la tabla sala. Por eso pone el restrict, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que nos piden aquí, que cuando un valor de la tabla se elimine, es decir, si eliminamos museo, pues que se eliminen todas las salas que contienen a ese museo, a ese código. Y si actualizamos el código de museo, pues que se actualice la sala. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Lo podemos hacer de forma gráfica, como hemos visto, o bien aquí directamente en nuestro código, pues ponerle las siguientes coletillas. OnDelete, cuando borremos, pues que lo borre en cascada. Es decir, si eliminamos el código de un museo, que me borre las salas automáticamente que tienen ese museo. Y también podemos poner onUpdate, cuando actualicemos, pues cascade. Es decir, que cuando la actualicemos también haga lo mismo. Si actualizamos el código que es clave ajena, perdón, cuando actualicemos ese campo que es clave principal de museo, pues se va a actualizar automáticamente el código de museo. Y cuando eliminemos este, pues se va a eliminar este automáticamente. ¿Vale? Pues ya lo tendríamos. Vamos a borrar la tabla anterior y vamos a crearla de nuevo y vamos a comprobar que vais a ver que aquí ya nos ha puesto onUpdate cascade, onDelete cascade. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Vamos a la siguiente tabla que sería expone, ¿vale? Mirad, antes de crear la tabla expone, que tenemos una foreign key hacia la tabla de pieza que todavía no la hemos creado, pues lo normal es crear la tabla de pieza antes.
Pero después, a la hora de crear pieza, tampoco podemos porque también está haciendo referencia a la tabla de autor. Por lo tanto, la tabla siguiente que vamos a crear es la tabla de autor. ¿Vale? Vamos a irnos aquí y vamos a crearla. Ponemos create table autor y le vamos a indicar aquí cada uno de los campos. Bien, el primer campo es DNI, después será el nombre, la biografía, no le pongo tilde, y el año de nacimiento. Y evito el poner lo que es la ñ, por tema de compatibilidad, ¿vale? Para que después no tengamos problemas si utilizamos esto en algún programa o algo. Bien, el DNI lo vamos a, como el DNI tiene 8 letras y un número, perdón, 8 números y una letra, lo vamos a declarar char de 8. Char de 9, perdón. 8 letras, 8 números y una letra. Bien, el DNI es la clave principal, como podéis comprobar aquí, y como está formada por un único campo, pues lo puedo poner directamente aquí. El nombre lo vamos a declarar de tipo varchar. Lo habitual es que no le permitamos valores nulos, aunque no nos lo dice en el enunciado, pero lo habitual es que no dejemos solamente en el autor con el nombre, ¿vale? Que no admitamos valores nulos. Después la biografía, pues como es un texto bastante grande, lo declaramos también de nuevo de tipo texto. Y el año de nacimiento, pues lo vamos a declarar de tipo year, ¿vale? Que es un tipo de dato que solamente sería un año. Un tipo de dato año. ¿Vale? Aquí le ponemos no nulo, aunque no nos dicen nada, pero es para que no metan únicamente los DNI de los autores, que por lo menos se metan lo que son los nombres de los autores, ¿vale? Ejecutamos, ¿vale? Y automáticamente se nos genera la tabla año, que lo podéis comprobar aquí a la izquierda. Vamos con la siguiente. Vamos a crear ahora la tabla pieza. ¿Vale? La tabla pieza no tenemos en género, es la única restricción que nos indica. ¿Vale? Bueno, pues vamos a generar la tabla pieza. Create tabla pieza y le vamos a indicar aquí cada uno de los campos. Siempre punto y coma. Bien. El primer campo que vamos a poner es referencia. Después vamos a poner el título. Vamos a indicar el género. El DNI de la fecha hora. Fecha hora de creación. El DNI del autor. Y ya está. ¿Vale? Estos serían los campos. Bien. Referencia lo podemos poner de tipo entero o un tipo caracteres. Normalmente en una referencia podemos meterle, por ejemplo, un char de 8. ¿Vale? Y este va a ser un primary key. Aquí he utilizado char porque sé que va a tener 8 dígitos. Eso normalmente se utiliza cuando sabemos la longitud determinada. En este caso vamos a indicarle que sea de char de 8. Esta es primary key. El título, pues le vamos a poner un varchar de 100, por ejemplo. Lo habitual es que una pieza en el título pues tenga un valor, ¿no? Que no admita valores nulos, entonces se lo vamos a poner. El género, aquí nos dice que sean de, aquí una de las condiciones del ejercicio, es que solamente admita los valores clásico, moderno y contemporáneo. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle aquí un campo para restringir esos datos. Podemos utilizar el campo de tipo enum, en el que le indicamos aquí cuáles son los posibles valores. ¿Vale? Entre comillas, pues le vamos a poner los tres que nos dicen ahí, que son clásico, el otro sería moderno y el otro contemporáneo. Ponemos aquí la tip. Bien, la fecha de creación, pues lo vamos a crear de nuevo de datetime, por ejemplo. El DNI del autor, pues tiene que ser igual que, como este va a ser la clave ajena, pues debe de ser igual que el DNI de la tabla de autor. Por lo tanto, lo vamos a declarar como char de 9, exactamente igual que lo hemos hecho. ¿Vale? Mira, un fallo muy común es poner aquí también primary key o hacer referencias aquí a la otra tabla. Cuando es una foreign key en MySQL, lo hacemos aparte. Y aquí no tiene sentido primary key, porque la primary key de esta tabla es esta. Bueno, aquí lo habitual también es que poner que no es nulo, no admita valores nulos. ¿Vale? Porque por defecto sí podría emitir valores nulos. Vamos a poner aquí la foreign key, sería foreign key, que sería el campo foreign key sería DNI autor, hace referencia ¿a qué tabla? Pues a la tabla autor, campo DNI, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Lo habitual es ponerle el nombre de la constraint, que yo se lo voy a poner y así nos acostumbramos. Constraint, en este caso sería pieza, en este caso sería DNI foreign key. Bueno, y vamos a comprobar que está correcto. Lo ejecutamos, se ha generado, actualizamos y tenemos aquí la tabla pieza que si podemos comprobar aquí en foreign key, pues la tenemos, ¿vale? Al DNI de autor, está correctamente. Nos faltaría por indicar lo mismo que hicimos antes, on udate cascada y on delete cascada, que es lo mismo, ¿vale? Lo indicamos aquí, puesto que en el enunciado en el ejercicio que dice que siempre que se actualice, por ejemplo en este caso también, el DNI de un autor, pues se tiene que actualizar pues los campos correspondientes a DNI de la tabla pieza y si se elimina un autor se tienen que eliminar sus piezas. ¿Vale? On delete cascade, on udate cascade. Aquí habría que eliminar la tabla y crearla de nuevo, puesto que yo la he creado ya automáticamente sin pieza. Como ya la he creado,
y esto lo voy a dejar aquí, podríamos también hacer esto directamente aquí, pues venirnos en la foreign key y cambiar en este lado lo de restrict a cascade y ondelete cascade. Darle a aplicar y básicamente tendríamos la sentencia que modificaríamos esa cosa y así también la podéis ver, que entraría parte también del lenguaje de definición de datos. Lo actualizamos y ya lo tendríamos, ¿vale? Pero esta sería la forma de incluirlo. Bien, nos quedan ya menos tablas. Nos queda la tabla expone, que sería la última, que es la más compleja de todas. Porque tenemos una clave principal formada por 3 y tenemos 2 claves ajenas. Y vamos a crear esa tabla. Sería create tabla expone. Ponemos aquí los campos, que serían referencia pieza, sería el primero. El segundo sería número de sala, código museo. Los tipos de campos. Pues fijaros, referencia tiene que apuntar a la tabla sala, que es esta que tenemos nosotros aquí, a número, que es de tipo entero, un signer. Luego tenemos que declarar exactamente igual. Si no, vamos a tener problemas después con la clave ajena. Bien, el número de sala, lo he hecho mal. El número de sala es este. Entero, un signer. Ahí está. La referencia, el código del museo, que también estaría apuntando aquí a esta foreign key, sería un char de 4. Un char de 4. Y referencia pieza, que la tenemos aquí, es un char de 8. ¿Vale? Aunque estén puestos en distinto orden, que no importa, el orden no importa, a la hora de definir la tabla, da igual, pero tenemos que apuntar a los campos correctos, ¿vale? Referencia pieza, si os fijáis aquí, que está bien hecho, está apuntando a pieza referencia, que ya lo he puesto, que es este campo, ahora lo pongo aquí la foreign key, y número de sala está apuntando a este número y código de museo está apuntando a este. Ojo, el código de museo no lo apuntamos a la tabla de museo, porque este par de campos tiene que coincidir con estos dos, ¿vale? La clave ajena es con respecto a sala. Entonces ya lo tenemos hecho, vamos a definir aquí lo que sería la clave principal. Eso lo haríamos de la siguiente manera, igual que hicimos antes. Primary key, entre paréntesis pondríamos los campos que componen la clave principal, que en este caso son los tres. Sería este, coma, el número de sala y el código del museo. O lo podríamos haber puesto al revés para que sea igual que arriba. No está puesto igual. Número de sala, código de museo. Número, código de museo, exactamente. Y ahora le podemos poner una constraint también, si queremos, a la clave principal. Y ahora vamos a poner las dos foreign key. Foreign key, ahora le ponemos nombre. Que sería, la primera foreign key vamos a poner la referencia a pieza. ¿A quién apunta? Pues apunta a la tabla pieza, al campo, referencia. Y por supuesto, lo mismo que hemos hecho nosotros antes. Ondelete cascade o nutate cascada, porque nos lo están pidiendo. Vamos a ponerlo aquí a continuación o lo ponemos aquí abajo, da igual. Después vamos a indicar, ponemos coma y le indicamos la siguiente clave ajena. Aquí le podemos poner una constraint, que es básicamente un nombre que va a recibir la foreign key, que le vamos a llamar, vamos a poner, estamos en la tabla expone, el campo es referencia y le vamos a poner que es una foreign key. Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar todo esto, pero ahora cambia la cosa. Porque ahora vamos a poner aquí, en este caso sería la de museo. Ahora le cambiamos el nombre. La foreign key, ¿cuáles son los campos de la foreign key? Aquí no hay que definir 3 foreign key, sino que se definen 2, si os fijáis aquí. La segunda foreign key está compuesta por estos dos campos que apuntan a este. No vale poner el número de sala a número y el código de museo a código de museo, puesto que entonces está permitiendo combinaciones que no van conjuntas. Tienen que ir, es una foreign key formada por dos campos, no dos foreign key. Por lo tanto, tenemos que poner aquí que los dos campos que forman esa foreign key es el número de sala. Esto es un fallo muy común en el que prácticamente el 90% de la gente que estamos empezando a hacer esto, pues se equivocan. Hacen dos foreign key en lugar de una, ¿vale? Es una formada por dos campos. Y esto está haciendo referencia a la tabla, no a museo, está haciendo referencia a la tabla sala. Lo ponemos aquí, vamos a ponerlo aquí abajo para que se vea. A la tabla sala, al campo. ¿Cuáles son los dos campos de sala? Pues uno es número y código de museo. Pues entonces sería número, coma, código, guión bajo, museo. ¿Vale? En exámenes de otros años y demás, pues esto prácticamente todo el mundo lo ha puesto. Porque es una foreign key formada por dos. Ondelete cascade o nutate cascada. Y en este caso, la foreign key que le vamos a llamar, pues le vamos a poner, por ejemplo, sala. ¿Vale? Y así es completamente referencia sala, aunque esté compuesto por los dos, y foreign key. Y ya lo tendríamos. Le quitamos esta coma que si no me va a dar un error y lo ejecutamos. ¿Vale? Y ya estaría correcto. Ahora nos faltaría, si queréis, comprobar con datos que todo se hace correctamente, ¿vale? Ya lo haremos en otro momento. Ya tendríamos nuestra base de datos creada.
refrescamos y ahora tendríamos que hacer una segunda parte que es para modificar algunos campos, crear algunos índices, etcétera.